Hay un patrón que Ray Dalio documentó durante 40 años de gestión de uno de los fondos de cobertura más grandes del mundo, y ese patrón contradice todo lo que hemos aprendido sobre lo que conduce al éxito financiero. Según el análisis sistemático de Bridgewater Associates de miles de inversores y empresarios, la correlación entre la inteligencia medida y la acumulación de riqueza es sorprendentemente débil, y en algunos casos específicos, incluso negativa. No digo que la inteligencia no importe. Estoy diciendo algo mucho más inquietante. Hay un tipo específico de inteligencia que actúa como una trampa financiera. Y cuanto más tienes, más vulnerable eres. Una investigación de la Oficina Nacional de Investigación Económica, publicada en 2019, analizó datos longitudinales de 50.000 personas durante 30 años y encontró algo que debería estar en todos los libros de educación financiera, pero que no lo está. Las personas con un coeficiente intelectual superior a 120 que nunca enfrentaron dificultades reales para aprender tienen estadísticamente más probabilidades de enfrentarse a la quiebra o a una deuda grave en la edad adulta, en comparación con las personas de inteligencia promedio que tuvieron que luchar por cada logro académico. El estudio controló la educación, los ingresos familiares de origen y docenas de otras variables. El resultado se mantuvo consistente. La explicación no reside en la inteligencia en sí, sino en lo que Dalio llama ceguera, derivada de una competencia no probada. Cuando siempre has sido la persona más inteligente de la sala, sin tener que intentarlo, tu cerebro desarrolla patrones de toma de decisiones que funcionan perfectamente en ambientes controlados, como la escuela y la universidad, pero se vuelven completamente inadecuados cuando te enfrentas a la brutal imprevisibilidad de los mercados financieros y la vida económica real. Rápido. ¿De qué ciudad eres? Escribe abajo, porque la diversidad geográfica de la audiencia siempre me impresiona. Si el contenido agrega valor, muéstralo suscribiéndote y dándole me gusta. Estás ayudando a fortalecer la educación financiera de calidad aquí. En 2022, el Fondo Monetario Internacional publicó un extenso informe sobre la movilidad social y los patrones de acumulación de riqueza en 38 países desarrollados. Uno de los hallazgos más contradictorios está enterrado en la sección 7 del documento. Las personas que se describen a sí mismas como con una habilidad natural para las matemáticas y el razonamiento lógico tienen una tasa de ahorro a largo plazo 17% menor en comparación con personas con capacidad analítica similar, que informan haber necesitado estudiar intensamente para desarrollar estas habilidades. La diferencia no está en lo que saben. La diferencia está en cómo aprendieron a afrontar el fracaso. Ray Dalio estructuró toda la cultura de Bridgewater en torno a un principio que repitió en cientos de entrevistas y está documentado en sus libros. Dolor más reflexión equivale a progreso. Pero hay un requisito previo que la mayoría de la gente ignora. Es necesario haber experimentado suficiente dolor real para que el cerebro desarrolle los circuitos neuronales necesarios para convertirlo en aprendizaje. Una investigación de la Universidad de Stanford, realizada entre 2015 y 2019, con estudiantes de alto rendimiento, reveló que aquellos que nunca habían reprobado nada, nunca habían sido rechazados de un proceso de selección importante y nunca habían enfrentado una consecuencia financiera directa por una mala decisión, mostraron un patrón consistente. Cuando se enfrentaron a una pérdida financiera real por primera vez en su vida adulta, la respuesta emocional dominante no fue un ajuste estratégico, sino una negación seguida de una duplicación del error original. Sus cerebros literalmente no tenían el mapa cognitivo necesario para procesar la experiencia de estar equivocados en algo que importaba. Hay una razón por la que mucha gente trabaja todos los días, ahorra dinero, intenta hacer todo bien, y, sin embargo, sigue estancada en el mismo lugar años después. El problema es que algunas de las reglas financieras que a la mayoría de la gente
se les enseñó simplemente ya no funcionan en el clima económico actual. Si bien muchas personas creen que están siendo prudentes al ahorrar dinero, el poder de ese dinero puede estar erosionándose lentamente sin que la persona se dé cuenta. Y cuando comprendes cómo funciona este mecanismo, empieza a quedar claro por qué tantas personas dedicadas pasan toda su vida trabajando más duro, y sin embargo, nunca sienten que realmente han avanzado financieramente. Este patrón no es una coincidencia ni una falta de esfuerzo. Hay una explicación detrás de esto que cambia por completo la forma en que vemos el trabajo, el dinero y el crecimiento financiero. Precisamente para revelar este mecanismo apareció el libro ¿Por qué trabajar más te deja pobre?, donde se entiende por qué tantas personas están atrapadas en este ciclo, a pesar de hacer todo lo que siempre dijeron que era correcto. Si sigues ignorando esto, podrías terminar repitiendo exactamente el mismo patrón durante muchos años, sin darnos cuenta. Así que haga lo siguiente ahora. Vaya al primer enlace fijado en el comentario, abra el acceso al libro y comprenda esto antes de continuar jugando el mismo juego financiero que mantiene atrapada a tanta gente. Ray Dalio estructuró todo el proceso de toma de decisiones de Bridgewater en torno a una idea que le llevó décadas articular plenamente. La mayor amenaza para cualquier organización no son las personas incompetentes que se saben incompetentes. La mayor amenaza son las personas competentes en el 90% de las situaciones que no pueden identificar el 10% en el que su competencia no se aplica. Y ese 10% es exactamente donde ocurren las catástrofes financieras. Los datos del Banco de Pagos Internacionales sobre quiebras de fondos de cobertura entre 2000 y 2020 muestran que el 83% de los fondos que colapsaron fueron administrados por personas con credenciales académicas impecables de instituciones de primer nivel. El problema no fue la falta de inteligencia. El problema era el exceso de confianza derivado de una historia de facilidad no probada frente a la adversidad real. Cuando nunca has tenido que cuestionar profundamente tus propias capacidades porque siempre han sido suficientes, desarrollas puntos ciegos cognitivos fatales. Dejas de distinguir entre lo que sabes y lo que crees que sabes. Y en el mundo financiero, esta distinción es la diferencia entre generar riqueza y destruirla. Comenta aquí. ¿Alguna vez has experimentado una situación que refleje estos patrones en tu vida? Historias reales enriquecen el aprendizaje de todos los aquí presentes. Le mostraré cómo esto se traduce en un comportamiento financiero concreto, utilizando la investigación de la OCDE sobre patrones de ahorro e inversión. El estudio analizó datos de 250.000 personas en 23 países durante 15 años. Uno de los hallazgos más relevantes: las personas que informaron que nunca habían enfrentado un periodo de dificultades financieras reales antes de los 25 años tenían un 54% más de probabilidades de no tener un fondo de emergencia adecuado a la edad de 40 años, independientemente de sus ingresos actuales. La explicación reside en lo que los neurocientíficos llaman aprendizaje dependiente del estado emocional. Su cerebro aprende patrones de comportamiento financiero de una manera mucho más profunda y duradera, cuando estos patrones están asociados con estados emocionales intensos, como el miedo a no poder pagar el alquiler o la vergüenza por tener que pedir dinero prestado. Cuando aprende sobre la importancia del ahorro leyendo un libro, mientras su vida es cómoda, crea un rastro de memoria débil que desaparece bajo presión. Cuando aprendes sobre la importancia de ahorrar porque estuviste 3 meses sin saber si podrías comer, se crea un rastro de memoria que persiste incluso cuando tu situación mejora. Las personas inteligentes que nunca han enfrentado una necesidad real generalmente tienen conocimientos teóricos superiores sobre finanzas personales en comparación con las personas de inteligencia promedio que han enfrentado dificultades. Pero cuando se mide el comportamiento real, no el conocimiento declarado, sino acciones concretas con dinero,
El grupo que enfrentó dificultades toma consistentemente decisiones más prudentes. La mayoría de la gente cree que trabajar más y ahorrar dinero conduce automáticamente a la estabilidad financiera. Sin embargo, muchas personas están descubriendo demasiado tarde que hay un error oculto en este razonamiento. El esfuerzo aumenta, pasan los años y la libertad financiera nunca llega. Cuando comprendes lo que realmente sucede detrás de esto, te das cuenta de por qué tanta gente trabajadora sigue dando vueltas en círculos. Esta explicación se encuentra en el libro ¿Por qué trabajar más te hace pobre? Si quieres entender esto antes de seguir repitiendo el mismo patrón financiero, ve ahora al primer enlace del comentario y descúbrelo. Ray Dalio habla de un concepto que él llama sistemas de dos tipos de personas: aquellas que aprenden principalmente a través de la experiencia directa y aquellas que pueden aprender a través de la experiencia indirecta, estudiando los errores de otras personas. Sostiene que los mayores inversores del mundo pertenecen al segundo grupo. Pero hay un detalle crítico que la mayoría de la gente pasa por alto. Incluso para el segundo grupo, hay una cantidad mínima de dolor directo necesario para calibrar adecuadamente el sistema de aprendizaje indirecto. El análisis realizado por la Oficina Nacional de Investigación Económica de las trayectorias de los administradores de fondos exitosos reveló un patrón interesante. Prácticamente todos ellos tuvieron al menos una experiencia de pérdida financiera personal significativa antes de los 35 años. No me refiero a perder dinero en una mala inversión. Me refiero a una experiencia visceral de consecuencias. Ser desalojado, que le embarguen el automóvil, pasar por una quiebra personal, enfrentar cargos legales. Y la mayoría de estas experiencias no ocurrieron porque fueran incompetentes, sino porque eran inteligentes. Tienen la confianza suficiente para obtener crédito y la confianza suficiente para creer que podrían gestionar el riesgo. El verdadero dolor financiero ha recalibrado permanentemente su sistema de evaluación de riesgos. Las personas que nunca se han sometido a una recalibración similar, a menudo operan toda su vida con un sistema de evaluación de riesgos fundamentalmente mal calibrado. Existe un fenómeno que los economistas conductuales han documentado ampliamente llamado sesgo de exceso de confianza, derivado del dominio en un área no relacionada. Funciona así. Cuando eres excepcionalmente bueno en algo, matemáticas, medicina, ingeniería, derecho, tu cerebro generaliza esa habilidad a áreas en las que no tienes experiencia real. Una investigación de la Escuela de Administración de Yale probó esto con médicos, abogados e ingenieros, pidiéndoles que tomaran decisiones de inversión y estimaran su propia probabilidad de éxito. Los tres grupos sobreestimaron consistentemente su capacidad en un promedio de 38%. Un grupo de control de personas sin educación superior especializada, pero con experiencia directa en el mercado financiero, tenía un sesgo de confianza de solo el 12%. La inteligencia de los profesionales especializados jugaba en su contra porque creaba una falsa sensación de transferibilidad de habilidades. Inconscientemente asumieron que si podían dominar la cirugía cardíaca o la teoría estructural, obviamente serían capaces de dominar el mercado de valores con el mismo nivel de esfuerzo. Pero los mercados financieros son fundamentalmente diferentes de los campos técnicos en un aspecto crucial. En los campos técnicos existe una relación relativamente estable entre esfuerzo, conocimiento y resultados. En los mercados financieros, uno puede estar completamente en lo cierto en el análisis y completamente equivocado en el momento, o completamente en lo cierto en el momento pero equivocado en el tamaño de la posición, o bien en todo, excepto en ser víctima de un evento de cola que nadie predijo. La inteligencia ayuda, pero es una condición necesaria, pero no suficiente. Y las personas que están acostumbradas a tener suficiente inteligencia rara vez desarrollan las demás habilidades necesarias. Si este análisis está cambiando su forma de pensar sobre la preparación financiera, haga clic en
Me gusta para ayudar a otros a encontrar este contenido. ¿Conoce a alguien que se beneficiaría de esta perspectiva? Comparte este vídeo, porque la educación financiera genuina se multiplica cuando se comparte. Los datos del Banco Mundial sobre la movilidad de la riqueza intergeneracional revelan una paradoja fascinante. En las economías desarrolladas, los niños de familias de altos ingresos que demuestran un alto coeficiente intelectual, pero no enfrentan adversidades significativas, tienen un 29% más de probabilidades de experimentar movilidad descendente, es decir, terminar en un quintil de ingresos más bajo que sus padres, en comparación con los niños de familias de ingresos medios, con un coeficiente intelectual similar, pero una historia documentada de superación de dificultades. El informe ofrece una explicación parcial. La exposición temprana a una adversidad moderada crea lo que los economistas llaman resiliencia calibrada. No es que la adversidad extrema sea beneficiosa. Los estudios muestran claramente que la pobreza infantil severa tiene efectos cognitivos y emocionales perjudiciales y duraderos. Pero la adversidad moderada, tener que trabajar durante la universidad, tener que gestionar un presupuesto ajustado, enfrentar el rechazo en procesos de selección importantes, parece crear una ventaja adaptativa específica para navegar la incertidumbre económica en la vida adulta. Las personas inteligentes que nunca se han enfrentado a una adversidad moderada suelen desarrollar lo que Dalio llama un mapa mental incompleto de la realidad. Entienden cómo funciona el mundo cuando las cosas van bien, pero no tienen un modelo mental adecuado de cómo funciona el mundo cuando las cosas van mal. Y sin este modelo, cuando llega una crisis, y siempre llega una crisis, se paralizan o toman decisiones desastrosas porque están operando sin mapa en territorio desconocido. Les daré un ejemplo concreto utilizando datos de la Reserva Federal sobre patrones de deuda estudiantil. Entre los graduados de universidades de élite entre 2000 y 2020, aquellos que financiaron su educación enteramente con recursos propios o familiares sin la necesidad de un empleo secundario, tenían una tasa de incumplimiento en otros tipos de deuda, tarjetas de crédito, préstamos para automóviles, hipotecas, que era estadísticamente un 26% más alta que la de los graduados de las mismas instituciones que trabajaron a tiempo parcial durante sus estudios y administraron un presupuesto ajustado. Ambos grupos tenían educación equivalente y, en muchos casos, consiguieron los mismos trabajos y salarios iniciales similares. La diferencia estaba en la capacidad de gestión de la escasez. Cualquiera que nunca haya tenido que elegir entre pagar una factura de electricidad o salir con amigos no ha desarrollado los circuitos neuronales necesarios para hacer concesiones financieras difíciles. Cuando la escasez finalmente aparece en la edad adulta, y siempre ocurre, incluso para las personas de altos ingresos, porque los monstruos tienden a crecer en proporción a sus ingresos, no tienen ninguna capacidad práctica para decirse no a sí mismos. La inteligencia no reemplaza esta habilidad. Puedes entender racionalmente que debes ahorrar, pero si nunca has entrenado el músculo emocional para renunciar a algo que deseas ahora en favor de la seguridad futura, el conocimiento racional es inútil bajo presión. Ray Dalio construyó un imperio financiero basado en un principio contrario a la intuición. Contrata personas que han fracasado espectacularmente en algún momento de sus vidas, se han recuperado y pueden articular claramente lo que aprendieron del fracaso. Evita activamente contratar personas con un historial de éxito ininterrumpido, incluso si tienen credenciales impecables. Su entrevista con el Financial Times en 2017 explica por qué. Las personas que nunca han fracasado no saben quiénes son realmente bajo una presión extrema. Tienen una imagen idealizada de sí mismos, construida en un entorno de relativo éxito y control. Cuando el mercado se vuelve en su contra y la presión se vuelve insoportable, descubren que la persona que pensaban que era no existe. Y este descubrimiento
ocurre exactamente en el peor momento posible, cuando están en juego millones o miles de millones. Los datos internos de Bridgewater, filtrados en una demanda en 2018, muestran que los gerentes con un historial de al menos un fracaso financiero personal significativo superaron a los gerentes en un 18% durante periodos de alta volatilidad, en comparación con gerentes de pedigrí equivalente, pero sin historial de fracasos. La explicación no es mística, es neurológico. El cerebro humano aprende a gestionar riesgos principalmente a través de la experiencia del dolor. Sin un dolor real en algún momento, el sistema nunca se calibra correctamente. Déjalo en los comentarios. ¿Cuál es el mayor desafío que enfrentas al poner en práctica estos conceptos en el día a día? Quiero entender dónde se encuentran la mayoría de ustedes en este viaje. Hay un estudio fascinante de la Universidad de Chicago sobre la diferencia entre conocimiento declarativo y conocimiento procedimental en finanzas. El conocimiento declarativo es lo que se puede verbalizar. Sé que debo diversificar las inversiones. Sé que no debo usar una tarjeta de crédito para consumir. El conocimiento procedimental es lo que realmente haces cuando estás bajo presión emocional o cognitiva. Los investigadores evaluaron a 600 profesionales de altos ingresos, la mitad con un MBA de instituciones de primer nivel, la otra mitad sin educación formal en finanzas, pero con experiencia práctica en la gestión de su propio negocio o en recuperarse de dificultades financieras. Cuando se les preguntó sobre los principios de gestión financiera, el grupo MBA obtuvo consistentemente puntuaciones más altas, pero cuando se los sometió a decisiones financieras simuladas bajo presión de tiempo y ambigüedad de información, el grupo sin un MBA pero con experiencia práctica tomó decisiones estadísticamente mejores. La brecha entre el conocimiento declarativo y el procedimental fue mucho menor en el segundo grupo. No solo sabían qué hacer, sino que podían hacerlo bajo presión porque se habían entrenado para hacerlo en situaciones reales donde los errores eran costosos. El grupo MBA tenía un conocimiento superior, pero ese conocimiento era inaccesible exactamente cuando más importaba, porque nunca se había consolidado mediante la repetición en un contexto de consecuencias reales. Esto se conecta con el inquietante hallazgo de la Oficina Nacional de Investigación Económica sobre la correlación entre el coeficiente intelectual y la tolerancia a las pérdidas financieras. El estudio longitudinal siguió a 5.000 personas durante 20 años, midiendo el coeficiente intelectual al principio y los patrones de inversión a lo largo del tiempo. Hallazgo central. Las personas con un coeficiente intelectual superior a 130 tenían un 43% más de probabilidades de vender inversiones perdedoras durante las correcciones del mercado, en comparación con las personas con un coeficiente intelectual entre 90 y 110. En teoría, las personas más inteligentes deberían comprender que la volatilidad es normal y que las ventas por pánico cristalizan las pérdidas. Y cuando les preguntas en un ambiente controlado, articulan esta lógica perfectamente. Pero el comportamiento real bajo estrés difiere radicalmente del conocimiento declarado. La explicación propuesta por los investigadores. Las personas con un coeficiente intelectual muy alto generalmente construyen una identidad en torno a tener razón. Cuando el mercado va en contra de ellos, no es solo dinero lo que está en juego, es un sentido de identidad. Reconocer que estaban equivocados, que el mercado sabe algo que ellos no, viola el concepto fundamental de uno mismo. Así que venden, no porque sea una decisión racional, sino porque mantener la posición perdedora les obliga a confrontarse diariamente con su propia falibilidad. Las personas de inteligencia promedio no tienen una inversión emocional tan profunda en tener siempre la razón porque la vida ya les ha enseñado que a menudo se equivocan. Paradójicamente, esto les facilita admitir errores en un contexto de inversión específico.
Ray Dalio desarrolló un sistema en Bridgewater llamado Toma de decisiones ponderada por credibilidad y edad. Idea básica: la opinión de alguien que ya ha cometido errores y aprendido en un dominio específico vale más que la opinión de alguien que entiende la teoría, pero nunca ha sido probado. Pero implementar esto va en contra del instinto de prácticamente todas las organizaciones y contra un profundo sesgo cognitivo. Tendemos a dar más peso a las personas que parecen más inteligentes y elocuentes, independientemente de su historial real. El análisis de las decisiones de inversión institucional publicado en el Journal of Finance en 2021 documenta este sesgo sistemáticamente. Los comités de inversión consistentemente dieron más peso a las recomendaciones de analistas con credenciales académicas superiores, incluso cuando los datos históricos mostraban que estos analistas tenían una tasa de acierto menor que los analistas con credenciales más modestas, pero un historial de desempeño superior. La inteligencia aparente crea un efecto de halo que oscurece la evaluación objetiva de la competencia real. Y las personas inteligentes que nunca han fracasado son especialmente susceptibles a este sesgo cuando se aplica a sí mismas. Sobreestiman sus propias capacidades porque confunden la inteligencia general con una competencia específica y no probada. Los datos de la OCDE sobre educación financiera en 38 países revelan una correlación negativa débil, pero estadísticamente significativa, entre los años de educación formal y el comportamiento financiero prudente cuando se controla por el ingreso. No digo que la educación sea mala. Lo que digo es que una educación sin adversidad puede crear una ilusión de competencia que es más peligrosa que ninguna educación. Las personas sin una educación formal extensa generalmente saben que no saben. Las personas con una amplia educación, pero sin una prueba real, a menudo no saben que no lo saben. Y la segunda condición es mucho más peligrosa. Un estudio específico de la OCDE en 6 países europeos mostró que las personas con títulos de posgrado, pero sin experiencia de dificultades financieras, tenían más probabilidades de caer en esquemas de inversión fraudulentos en comparación con personas con educación secundaria que anteriormente habían enfrentado incumplimiento o quiebra. La educación les dio la confianza suficiente para pensar que podían evaluar oportunidades complejas. Pero la falta de experiencia con consecuencias reales los dejó sin un sistema de alerta diseñado para detectar promesas que eran demasiado buenas para ser verdad. Para seguir profundizando en la educación financiera con análisis como este, suscríbete porque publico contenido de este nivel habitualmente. En el próximo video exploraré algo que completa perfectamente lo que viste aquí. Regístrate y activa la campanita para no perderte nada. Les mostraré cómo esto se manifiesta en un patrón generacional, utilizando datos del Banco Mundial sobre transferencia de riqueza intergeneracional. Las familias que han acumulado una riqueza significativa y han logrado protegerla a lo largo de múltiples generaciones tienen una característica común documentada. Exponen a los niños a un trabajo remunerado y a una responsabilidad financiera real durante la adolescencia y la edad adulta temprana, independientemente de sus necesidades económicas. No se trata de hacer que los niños ricos experimenten una necesidad artificial. Se trata de garantizar que desarrolle un mapa cognitivo de cómo funciona el dinero a través de una experiencia directa con consecuencias antes de tener acceso a cantidades significativas. En contraste con las familias que perdieron riqueza en 1 o 2 generaciones, el patrón común es la protección excesiva de los herederos contra cualquier forma de adversidad o consecuencia financiera. Resultado: los herederos llegan a la posición de controlar activos importantes sin haber desarrollado nunca la capacidad básica para evaluar el riesgo o tolerar la pérdida. Su primer error importante suele ser catastrófico porque no tienen un repertorio de errores menores anteriores para utilizar como referencia. Ray Dalio habla de esto en el contexto de la gestión de riesgos.
Uno quiere cometer errores cuando hay poco en juego. De modo que cuando hay mucho en juego, ya tiene una biblioteca mental de cómo se sienten los errores y cómo responder a ellos. Las personas muy inteligentes que siempre han estado protegidas de las consecuencias hacen grandes apuestas sin esta biblioteca. Y la inteligencia no sustituye a la experiencia cuando se opera en un territorio completamente nuevo bajo presión extrema. La investigación de la Reserva Federal sobre quiebras personales entre profesionales de altos ingresos reveló un patrón sorprendente. Los médicos y abogados, profesiones que requieren gran inteligencia y amplias credenciales, tienen solo una tasa de quiebra personal, marginalmente menor, que la de la población general cuando se ajustan por ingresos. Se esperaría que las personas con inteligencia comprobada e ingresos sustanciales tuvieran una tasa de quiebras mucho más baja. La explicación radica en lo que los economistas conductuales llaman inflación de estilo de vida no calibrada. Cuando nunca has tenido que vivir con un presupuesto ajustado, no desarrollas un sentido visceral de la diferencia entre necesidad y deseo. Entonces, cuando tus ingresos aumentan, los gastos aumentan proporcionalmente o más porque no tienes un freno interno calibrado. Comparación con el grupo de control. Un grupo de empresarios con los mismos ingresos, pero con un historial de haber comenzado con recursos limitados, mostró una tasa de quiebras un 67% menor. No porque los empresarios sean más inteligentes, sino porque la mayoría de ellos pasaron años gestionando una escasez extrema al inicio del negocio. Esta experiencia crea un techo psicológico de gasto que persiste incluso cuando los ingresos aumentan dramáticamente. Pueden permitirse un estilo de vida lujoso, pero la experiencia visceral de estar al borde de la bancarrota los hace constitucionalmente incapaces de gastar todo lo que ganan. Es una defensa inconsciente basada en la memoria emocional de la vulnerabilidad. Hay un concepto en psicología llamado mentalidad de crecimiento versus mentalidad fija que popularizó Carol Dweck de Stanford. Pero rara vez se discute su aplicación a las finanzas. Las personas con una mentalidad fija ven la inteligencia y la competencia como rasgos fijos. O las tienes o no las tienes. Las personas con mentalidad de crecimiento ven la competencia como el resultado del esfuerzo y el aprendizaje. La investigación original de Dweck se centró en los niños, pero estudios posteriores han demostrado que los adultos también presentan estos patrones. Y aquí está la paradoja. Personas muy inteligentes que nunca necesitan esforzarse frecuentemente en desarrollar una mentalidad fija, porque la inteligencia siempre es suficiente. Nunca necesitaron creer en el crecimiento a través del esfuerzo, porque el crecimiento siempre fue algo natural. Cuando llegan a un ámbito donde la inteligencia natural no es suficiente, como los mercados financieros en una crisis, no tienen experiencia en utilizar esfuerzos persistentes para superar las limitaciones. Entonces, se dan por vencidos o racionalizan que el dominio es irracional o que el sistema está manipulado. Las personas de inteligencia promedio que han logrado el éxito a través del esfuerzo tienen una mentalidad de crecimiento profundamente internalizada, porque literalmente no había otra opción. Cuando alcanzan un dominio difícil, la respuesta automática es trabajar más duro y aprender más porque eso es lo que siempre ha funcionado. Y en las finanzas personales, la persistencia en aprender de los errores a menudo importa más que la brillantez inicial. El análisis de la recuperación financiera, después de crisis económicas, de la Oficina Nacional de Investigación Económica, muestra que la velocidad de recuperación se correlaciona mucho más fuertemente con la historia de superación de la adversidad que con el coeficiente intelectual o el nivel educativo. Las personas que ya se habían recuperado de algún tipo de crisis financiera anterior, pérdida de empleo, enfermedades costosas, divorcios costosos, tuvieron un tiempo promedio de recuperación que fue un 41% más corto después de un nuevo shock.
en comparación con personas con un perfil socioeconómico similar, pero sin un historial de adversidad previa. La experiencia de haber sobrevivido antes crea dos ventajas. Técnica. Sabes concretamente qué acciones tomar porque lo has hecho antes. Y psicológica. Sabes emocionalmente que es posible porque ya lo has hecho. Las personas inteligentes que nunca han enfrentado una crisis real a menudo tienen una ventaja técnica. Pueden investigar y entender teóricamente qué hacer, pero carecen por completo de una ventaja psicológica. No están visceralmente seguros de lograrlo, porque nunca lo han logrado antes. Y la duda psicológica a menudo paraliza la acción, haciendo que la crisis sea mucho más profunda y prolongada de lo necesario. Ray Dalio ha escrito extensamente sobre el concepto de transparencia radical como fundamento cultural de Bridgewater. Pero hay un componente de este concepto que rara vez se discute. La transparencia radical solo funciona si las personas pueden tolerar que se enfrenten pública y repetidamente a sus propias limitaciones y errores. Y la capacidad de tolerar esto no se correlaciona con la inteligencia. Se correlaciona con una historia de haber sido confrontado y sobrevivido. Las personas que han construido su identidad en torno a ser las más inteligentes de la sala tienen extrema dificultad con la retroalimentación negativa, porque viola el concepto fundamental de sí mismos. Las personas que han construido una identidad en torno a la superación de dificultades procesan la retroalimentación negativa como información útil, porque su autoconcepto no depende de tener siempre la razón. Depende de resolver eventualmente un problema, incluso si requiere varios intentos. Los datos internos de Bridgewater muestran que los empleados, con un expediente académico perfecto, pero sin experiencia de fracasos significativos, tienen una tasa de salida voluntaria dentro de 3 años, que es 3 veces mayor en comparación con los empleados con pedigrí equivalente, pero con al menos un fracaso documentado en su currículum. Una cultura de confrontación constante es insoportable cuando nunca se ha desarrollado la capacidad de separar la crítica del trabajo de la crítica del valor personal. Y esta capacidad se desarrolla principalmente a través de la experiencia repetida de ser criticado, mejorar y darse cuenta de que todavía tienes valor, incluso si te equivocaste. Este contenido es exclusivamente educativo, basado en patrones históricos documentados y estudiados por instituciones como el FMI, el Banco Mundial, la Reserva Federal, la Oficina Nacional de Investigación Económica y centros académicos líderes. Nada aquí constituye una recomendación de inversión. Los estándares históricos no garantizan resultados futuros. Consulte siempre a un profesional calificado antes de tomar decisiones financieras.